Hola mis hermanos, buenas noches, qué gusto saludarles por este medio. Bueno, gracias a Dios que ya estamos a lunes, buen inicio de semana, espero que tengan todos y que usted esté gozando al escudriñar la palabra de Dios, al estar creciendo hermanos, porque eso es muy necesario. Pero hoy vamos a estar meditando en una porción del libro del profeta Ageo, uno de los profetas menores. Ahí en el capítulo 1, los versículos del 1 al 15, es interesante cómo Dios les pide al pueblo de Israel, les hace una exhortación a edificar el templo de Dios. Ellos tenían casas artesanadas, arregladas, enmaderadas, y Dios le dice, ¿cómo es posible que ustedes están tienen mucho mejor arregladas sus casas que mi propio templo? Y es interesante, hermanos, cómo el ser humano le da prioridad a otras cosas antes que a Dios. Siempre nosotros, en verdad, cuando nos toca el pastor un tema sobre el apoyo a la iglesia, el apoyo hacia un área, la verdad, la gente, cómo le cuesta hoy trabajo, en verdad, desprenderse. Pero obviamente algo que entendemos, hermanos, mientras mientras tu vida no sea de Dios y sea a ti mismo, vas a vivir con una actitud siempre egoísta. Por eso el devocional de esta noche se titula ¿cuál es tu reacción, en verdad, cuando Dios te enfrenta a la realidad? ¿Cuál es nuestra reacción, hermanos? Cuando Dios nos enfrenta a la realidad de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo delante de Él? ¿Cómo pretendemos? La gente hoy en día vive condicionando a Dios según su criterio, de acuerdo a cómo ellos quieren vivir, no de acuerdo a cómo Dios lo estableció. Estamos viviendo un tiempo que no se nos damos cuenta, y como dice la Escritura, ¿no? Como en los tiempos de Noé. Hermanos, estamos viviendo en apostasía, la gente no reconoce lo que es esto, no quiere entender, pero va a entender hasta como en los días de Noé, cuando vengan las situaciones, entonces va a entender. Pero en esta parte es muy importante que podamos comprender cuando Dios nos confronta con la realidad de lo que es nuestra vida delante de Él y lo que realmente estamos viviendo en Él. ¿Sí? Así que leamos esta parte de los versículos del 1 al 15 en el capítulo 1 de Ageo. Y dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, dice, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que era uno de los sacerdotes, hijo precisamente de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos estaban determinando en su corazón, diciendo, ¿sabes qué? No es el tiempo que edifiquemos todavía, no es el tiempo que le podamos construir, volver a reedificar la casa del Señor. No. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para interpretar esas cosas? Siempre estamos diciendo, no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es siempre, hoy, mañana, siempre. No es, si, ¿sabes qué? Pues no era el tiempo de Dios. No, hermanos, los tiempos de Dios son perfectos, usamos esa frase. Bueno, si son perfectos, debes de saber que el tiempo de Dios siempre es hoy. Sí, mucha gente dice, no es que no estaba en Dios que todavía me congregara, no estaba en Dios de que yo apoyara, no estaba en Dios. Siempre están determinando en base a cómo ellos sienten. Son personas sensuales, dice la Biblia, guiados bajo su propio sentimiento, no bajo una convicción dada por Dios. Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, Dios les dice esto, mire. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, la pregunta que Dios les hace, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, o sea, estaban ensimismados, ¿sí?, de habitar en vuestras casas artesanadas, ¿sí?, enmaderadas, hermanos, en una forma revestidas, ¿sí?, y esta casa está desierta? O sea, ¿es correcto cómo tienen las cosas? ¿Es correcto? Hermanos, hoy en día a la gente le cuesta de verdad consagrarse a Dios. Hoy en día le cuesta tanto darle a Dios lo que es de Dios. El mismo libro de Ageo le dice 5 veces que mediten en
Antes de hacer las cosas, le dice, mediten en sus corazones quién soy yo. Antes de reedificarme, mediten en sus corazones, ¿no? Y fíjese lo que le dice aquí, en el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad, primera vez que le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten cómo están ustedes viviendo. Mediten cómo me están ofreciendo. Mediten cómo realmente están haciendo las cosas para mí. Hoy en día hay poca reflexión acerca de lo que hacemos para Dios. La gente está condicionando a un Dios que ellos mismos se han creado. Yo hago lo que puedo, doy lo que puedo, sirvo lo que puedo, voy cuando puedo, lo que yo quiero. Todo se trata de mí, de yo. No, hermanos, se trata de Dios. Y dice aquí, fíjese cómo Dios nos enfrenta a la realidad de sus vidas. A veces nos acostumbramos ya a esa mediocridad en cuanto a cómo estamos viviendo. Pues es normal para ti. Pero para un verdadero hijo de Dios no es normal vivir de esta forma. Fíjese lo que le dice Dios en el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis, dice, y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Todo cuanto hacía no prosperaba. Todo cuanto tú hagas, si no está dirigido, guiado y puesto en las manos de Dios y que glorifique su nombre, hermanos, no hay bendición en ello. No vas a salir adelante. No hay bendición, hay frustración. Cuando tu prioridad no es Dios, no podrá haber bendición en tu vida. Tal vez a tu esfuerzo humano. Y en el esfuerzo humano, ahí te das cuenta que no hay bendición, porque aquí dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, trabaja su horario, todo, que recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo? Se te va toda tu ganancia. ¿Por qué? Porque Dios no es la prioridad. Y no estoy hablando de dinero, te estoy hablando de todas las áreas en tu vida. Tu fidelidad a Dios. Hermanos, tu servicio a Dios. Tu tiempo con Dios. Tu prioridad con Él. ¿Realmente la hay? ¿Realmente Dios es tu prioridad? Y dice aquí, fíjese, el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez le dice, en esta parte, meditad sobre vuestros caminos. Piensen cómo están viviendo. Piensen lo que están recibiendo. Analicen realmente si están viviendo de acuerdo a mi voluntad. Y si Dios los estaba bendiciendo. Y dice aquí el 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué hacían? Trataban de guardar hasta lo máximo. Encerrarse en casa. Tal vez no gastar, tal vez no usar sus medios. Pero hermanos, se desvanecían por completo. Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Pues esta semana vamos a restringir esto y esto. Y se les va. ¿Por qué? Porque Dios no es la prioridad. No dependen de Él. Dependen de sí mismo. Y es interesante. Dice aquí, fíjese, buscad mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo disiparé en un soplo. ¿Sí? Y yo lo disiparé. ¿Por qué? Vea la razón. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La prioridad de ellos no era Dios. Acuérdese que la gloria de Dios se posicionaba en el tabernáculo, ¿sí? En el templo, el Shekinah. Hoy en día habita el Señor en nosotros, y si habita realmente tendríamos que entregarnos a Él y darle lo excelente a Dios, así como Él nos lo da. Un pensamiento muy mediocre de mucha gente que he escuchado, y cristianos, inclusive pastores, Señor, te damos lo poco de lo mucho que nos das. Perdóneme, pero si usted lee la Biblia, usted no le puede dar a Dios todo eso. El que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Entonces, en base a ese pensamiento, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y si tú vas a ese pasaje, ¿sí? Ahí de 2 Corintios 9, el 8 también, hermanos, te da una clave. Fíjate, cada uno de como propuso en su corazón en base a tu sembrar abundante o tu escasez, ¿no? Dice aquí, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda bendición. ¿Con qué abunda toda esa bendición? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que sea de bendición puedas compartir con otros. Vamos aquí al versículo 10, por favor. ¿Sí? Por eso, fíjese, Dios les enfrenta a la realidad. Y tienes que meditar cómo estás ahorita en tu vida. Porque si Dios no es la prioridad, hermanos, no puede haber bendición en tu vida, en tu hogar, entiéndelo. Dice aquí, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Vea la reacción del pueblo. Por eso están así, le dijo. Por eso están en esa miseria, por eso están en esa situación. Y aquí no te hablo del misterio de la abundancia. Aquí te hablo de la realidad de vivir una vida ante Dios consagrada y obedeciendo y tomándolo a Él en cuenta y poniéndolo como primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Habla de comida, vestido y bebida. Lo material viene por añadidura, hermanos. Dios se encarga, pero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, las cosas justas que agradan a Dios. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con ustedes, les dijo Dios. Así que pónganse las pilas y tienen que reedificar mi templo, ¿verdad? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu y todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, es necesario que Dios nos enfrente a la realidad, sí, hermanos, para que nos demos cuenta cómo está nuestra condición espiritual delante de Él. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Y que nos demos cuenta si realmente Dios es Dios de nosotros, o es el Dios que nosotros hemos condicionado. Hoy en día estamos viviendo un tiempo, platicaba con un amigo que se sentía en cierta forma desanimado por el ministerio. Y sabe una cosa, precisamente esa parte yo le decía, tenemos que entenderlo y aceptarlo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de apatía espiritual, tiempos de apostasía, tiempos en que la gente no gusta la buena palabra, que tiene comezón de oír y apartará su oído para escuchar fábulas y apartará su oído de la verdad de Dios. Es la realidad. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero la gente no se da cuenta porque está como en los tiempos de Noé, disfrutando, haciendo tantas cosas, pero no tomando en cuenta todo lo que se está viendo como las señales que el Señor viene pronto. Hermanos, de verdad, de todo corazón, espero que esto hable a tu corazón. Por eso, ¿cuál es tu reacción cuando Dios te enfrenta a la realidad de tu vida? ¿Haces como este pueblo, de un solo corazón, que dijeron, ¿sabes qué? Estamos mal, tenemos que reedificar la casa del Señor? Y cuando te estoy diciendo reedificar, es que tú te consagres también al Señor, es que tú vivas para Él. Hermanos, si no estamos viviendo, no estamos siendo de bendición, no vamos a ser de bendición en ninguna parte. Tenemos que ir directamente a la palabra, tenemos que ir a las sendas antiguas. Levántate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Deja de vivir un cristianismo light. Deja de vivir el adormecimiento. Deja de vivir para ti, vive para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en mi interior. Y lo que vivo en la carne, en la lucha diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te invito a orar. Padre, gracias en verdad por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos ayudas a entender tu propósito sobre nuestras vidas. Padre, ese ministerio de la prosperidad ha hecho tanto daño. Pero este ministerio de análisis en el cual, Padre, podemos darnos cuenta que hemos dejado nuestro primer amor, estamos tal vez sirviendo por servir, estamos haciendo las cosas por hacerlo como un ritual, un cumplimiento, pero sin ese amor, sin ese gozo, sin esa entrega, sin esa pasión, para que sea para ti. Perdona nuestros corazones, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra idolatría, Señor, por estar sumergidos en tantas cosas sino en ti. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a meditar en nuestros caminos, si realmente estamos viviendo la fe en ti. Por favor, ayúdanos, Señor, y haznos volver a ti. Como dices en Apocalipsis, recuerda de dónde caíste y arrepiéntete y empieza tus primeras obras. Gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos, enseñarnos y mostrarnos que tenemos que volver, porque en cualquier momento vienes por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amán. Gracias a Dios, el jueves pasado tuvimos nuestra primera reunión presencial ya como parejas de matrimonio. Fue de mucha bendición. La próxima será el jueves 31 de julio. Vamos a tener algo muy especial. Si tú deseas asistir, por favor, llámanos ahí al 22 23 81 11 73 para que apartes tu lugar y te mando el material para que tú lo puedas imprimir y llevarlo juntos. Se llaman precisamente los 5 lenguajes de la disculpa de Gary Chapman. Está muy muy bueno, hermanos, este de Gary Chapman y la doctora Jennifer Thomas. Es excelente. Hoy estamos llevando el otro estudio que se llama precisamente Heridas ocultas, llanto silencioso, cómo vencer la batalla contra el rencor, y que está siendo de mucha bendición. Si tú quieres integrarte a los grupos, hay por grupos por Zoom, pero también vamos a empezar a hacer algunas actividades ya presenciales para que sea de bendición para ti, para la iglesia y para mucha gente que desee, ¿verdad?, arreglar su vida delante de Dios, renovar su vida en sus matrimonios y dejar que Dios reine para siempre en sus vidas. Excelente noche. Te veo mañana con un devocional más para el alma y gracias por todo. Que Dios te bendiga y gracias.